Si eres bajita o petit, sorprendentemente en tu caso hay consenso entre lo que te aconsejaría David Kibbee y lo que te diría una asesora de imagen tradicional, aunque los puntos de partida sean diferentes. Y digo que los puntos de partida son diferentes porque en la asesoría de imagen tradicional el propósito es que parezcas más alta o más esbelta. Por eso los consejos de estilo que recibas irán en esa dirección, hacerte parecer un poco más esbelta. En cambio, en el método de Kibbee, el propósito siempre es que vistas según las líneas naturales de tu cuerpo. En este caso, unas líneas cortas, pequeñas o petit. Y si todavía no conoces tu tipo de cuerpo Kibbee, te voy a dejar un link en la descripción para que le eches un vistazo. Voy a ser muy específica en este video porque vamos a ir paso por paso, de cabeza a los pies, del sombrero al calzado. Y ya que he mencionado el sombrero, empecemos por este artículo de vestir. El sombrero que te favorece es idealmente pequeño o como mucho mediano, y por supuesto el modelo dependerá de tu tipo de cuerpo. ¿Y por qué te favorece un sombrero más pequeñito y no el típico sombrero de playa muy grande, muy vistoso? Porque al tener una estatura petit, por supuesto, un sombrero muy grande hará que visualmente la cabeza te parezca mucho más grande que el cuerpo. Si eso no te importa, disfruta de tu sombrero extra grande. Pasemos a los pendientes. Igualmente, los que te favorecen son los de tamaño medio o pequeño, porque son los que pegan armoniosamente con tu estatura. Y el modelo, de nuevo, depende de tu tipo de cuerpo. Por ejemplo, si eres romántico teatral, te sentará bien este modelo. Y si eres gamín, puede que te veas favorecida por este otro. Ahora ya vamos con la primera prenda de vestir: el top, la camiseta o la playera, el jersey o la blusa. Aquí una asesora de imagen tradicional te diría que optes por un escote en V, porque es el tipo de escote que alarga el torso, que te hace parecer más alta, especialmente si el torso en tu caso es más corto que tus piernas y quieres alargarlo para llegar a la misma proporción que la parte inferior del cuerpo. En este caso es verdad que un escote en V es la mejor opción. Sin embargo, este no es el único cuello que te sienta bien. Por ejemplo, si eres gamín, te sentará fenomenal el cuello redondo o el cuello de camisa. Si eres natural, puedes optar por un cuello barco. Y si eres clásica, el cuello cisne te sienta fenomenal. Bueno, pasemos ahora al siguiente punto relacionado con la camiseta o el top. El siguiente punto es lo de meter la parte de arriba, la prenda superior, en los pantalones. Creamos esa división de silueta, especialmente si el top es de un color distinto o de un patrón distinto al del pantalón o de la falda. Se crea la división de silueta que es perfecta si formas parte de la familia gamín, pero también si eres bajita y formas parte de otras categorías Kibbee como la natural o la clásica. Bueno, meter el top en los pantalones, según el método tradicional, también es beneficioso porque alarga tus piernas se verán más esbeltas. Por lo tanto, si tienes el torso más largo que las piernas y quieres de nuevo crear proporciones armoniosas, la idea es que alargues tus piernas, y eso se hace a través de la división de silueta, a través de un crop top. Y ahora que he mencionado el crop top, debo decir que una idea de look divino para las mujeres petit o bajitas es el crop top y el pantalón de tiro alto. Muy importante que sea de tiro alto para que el efecto visual no sea uno vulgar, sino uno más de buen gusto, más asentado y más decente. Ya es hora de pasar a la parte inferior del cuerpo, y la primera prenda de vestir de la que vamos a hablar es el pantalón.
Bueno, doy las gracias a la moda por haber traído de vuelta el pantalón de tiro alto que estaba de moda en los 90, porque estiliza la cintura, las piernas y nos sienta bien a la mayoría de las mujeres. Por ejemplo, la asesoría de imagen tradicional te aconseja usarlo para alargar las piernas. Sin embargo, si no eres partidaria del pantalón de tiro alto, también puedes usar uno de tiro medio, pero en este caso habría que poner más cuidado en el bajo. Mi consejo es que no dobles el bajo del pantalón, porque yo lo hacía mucho, lo doblaba, lo redoblaba, hasta que incluso quedaba inestético. Lo mejor es que vayas a un costurero, que cuentes con los servicios de un costurero que te pueda hacer este tipo de trabajillos. Bueno, aparte de este bajo normal, también te favorece el bajo cropped. De hecho, es el que mejor te sienta. Cropped o tobillero o chino son modelos de pantalón que dejan los tobillos al descubierto. Y eso, por supuesto, está en armonía con tu silueta corta. Pantalón corto o prenda de vestir corta, perfecta para una silueta cortita o petit. Seguimos con la parte inferior del cuerpo y vamos a hablar de la falda. Es verdad que a las mujeres petit les queda divina la minifalda. Si te gusta lucir tus piernas, perfecto, porque tanto a la gamín como a la natural y a la clásica le sienta muy bien la minifalda. Por supuesto, en caso de las clásicas hay que mantener lo demás muy decente, ¿no? Para no caer en la vulgaridad, porque en su caso el outfit tiene que ser principalmente decente y con clase. Bueno, la falda corta es verdad fenomenal. Sin embargo, si eres como yo y no quieres lucir gran parte de tus piernas, puedes optar por una falda por encima de la rodilla o por debajo de la rodilla, la así llamada falda midi. Este tipo de falda es perfecta especialmente para los tipos de cuerpo romántico y romántico teatral, pero también para las mujeres que pertenecen a la familia clásica y, por qué no, también para las naturales. No me refiero a la tipología dramática porque las dramáticas suelen ser más altas, pero por supuesto si eres una dramática o soft dramática más bajita y quieres poner en práctica estos consejos, pues nada. Siguiente punto en la lista, los vestidos. Igual que en el caso de las faldas, los vestidos cortos son perfectos para las mujeres petit o los vestidos medianos. Pero ¿qué pasa con los vestidos largos? Porque la asesoría de imagen tradicional de hecho recomienda un vestido largo y monocromático para una mujer petit, porque dice que alarga la silueta, la hace más esbelta. Sin embargo, en el sistema de Kibi, esta prenda de vestir no es aconsejable si eres bajita, especialmente si el patrón es desestructurado, si tiene mucha tela o muchos volantes, si es un vestido largo y un poco anchito. Por el mero hecho de que te vas a perder entre tanta tela, tu silueta pequeña, delicada, se va a perder en esta prenda de vestir. Pero si aún así prefieres los vestidos largos o te gusta llevarlos de vez en cuando, opta por un vestido largo y ceñido a tu silueta, que respete las líneas naturales de tu cuerpo. Pasemos ahora al último punto de la lista, el calzado. Y aquí tengo 3 consejos importantes. Primero, el calzado para mujeres petit debería ser corto. Por ejemplo, este modelo de botín corto te sienta mucho mejor que este otro, o es muy probable que te veas mejor con este otro modelo. También este tipo de sandalias son preferibles a las sandalias romanas, que lo que consiguen es acortarte la pierna. Otra recomendación es que optes por calzado que deja el empeine a la vista, es decir, la parte superior del zapato debería no existir o ser muy básica o ser muy minimalista y muy fina, porque de esta manera tus piernas ganan esbeltez.
Por ejemplo, si hablamos de zapatos de tacón, los stilettos son perfectos para ti. Y si hablamos de calzado plano, las bailarinas son un modelo que te sentará fenomenal. Por cierto, los zapatos de tacón son un acierto total. Si no te gusta llevar tacones, siempre puedes optar por esta gama larga de zapatos planos. Pero si te gusta llevarlos, opta por stilettos, sandalias de pocas tiras, Mary Janes. Hay muchos modelos de zapatos de tacón que te favorecen. Y por supuesto, el modelo también depende de tu tipo de cuerpo kiwi. Bueno, espero que este video te haya gustado. Gracias por seguir conmigo hasta el final. Mi nombre es Ana, te mando un fuerte abrazo y te espero la próxima vez.